El conectoma humano es mapas de redes cerebrales, pero el término conectoma deviene de la matemática, una teoría que se llama teoría de grafos, en lo que el grafo va a representar un conjunto de elementos y las conexiones entre sí. Entonces, un grafo básicamente tiene dos elementos, los nodos y las aristas, que son las conexiones entre los elementos. Entonces, un elemento puede ser un objeto o un individuo cualquiera. Por ejemplo, imagínense en una clase los estudiantes que se vinculan con distintos profesores según qué materia les toca ese día. Entonces, uno puede vincular el conjunto de alumnos en función de los docentes que tienen. Y eso se puede graficar en base a nodos, que por ejemplo pueden ser alumnos, y las interacciones que tienen entre sí. Esto, si nosotros lo aplicamos en cualquier tipo de organización de redes, lo que vamos a ver es cómo es la arquitectura de esa organización y cómo esta organización va a permitir describir las funciones que van a estar representadas. Porque con la misma cantidad de elementos o individuos en un conjunto vamos a tener diferentes patrones. Esta misma lógica es la que se utiliza en el cerebro. Y lo que vemos nosotros en un conectoma cerebral humano es un conjunto de nodos de sustancia gris que están vinculados entre sí por aristas de sustancia blanca. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo en rojo son esferas que simbolizan precisamente cada una de estas regiones de sustancia gris. En este caso está hecho con una plantilla normativa de 90 regiones, a lo cual se aplica un mapa tractográfico generado previamente a partir de lo que uno puede calcular luego las conexiones entre sí, es decir, esas aristas, las líneas blancas que se ven en la gráfica. Si bien este es un conectoma completo del cerebro, también es posible, mediante software adecuado, poder hacer subredes de los mismos y seleccionar, por ejemplo, la red por defecto. Es decir, que esto se puede orientar a la pregunta del investigador. Ahora bien, el conectoma cerebral, al igual que todo tipo de conectomas, se interpreta en función de cómo está construido y, por ejemplo, en imágenes cerebrales nosotros tenemos dos grandes tipos de imágenes, las estructurales y las imágenes funcionales. Entonces, como ejemplos de conectomas estructurales, son los que uno puede obtener, por ejemplo, utilizando las imágenes por tensores de difusión, que permiten capturar las fibras de sustancia blanca. Y esto, en la interpretación es de que cuando dos nodos de sustancia gris están conectados entre sí, significa que efectivamente hay una fibra que los está vinculando. Pero, por ejemplo, si nosotros utilizamos una imagen funcional, como la que se obtiene de la señal Volt, acá lo que vemos son patrones de coactivación estadística, en lo cual quiere decir que dos regiones están estadísticamente asociadas. La diferencia entre los datos es que el primero nos permite ver cómo es la arquitectura del cerebro y a partir de la cual pueden emerger o no procesos que luego en las imágenes funcionales ya permite vincular temporalmente a cómo se va sucediendo los distintos procesos psicológicos estudiados. Una característica que tiene el conectoma es que es definido a priori por el investigador, por ejemplo, la cantidad de regiones que se van a parcelar. El que estábamos viendo originalmente tenía 90 regiones, pero por ejemplo este tiene más de 150. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de regiones que se van a seleccionar? Hay dos características básicas. Primero es cuál es el grado de interpretación, porque en general cada región tiene asociadas distintas funciones. Y después está el problema de la estadística. Cuantos más regiones se integran en un análisis, después la probabilidad de obtener, por ejemplo, haciendo pruebas test para ver si hay diferencias o no entre dos grupos de casos cerebrales, lo que vamos a obtener acá es que a medida que aumentamos la cantidad de regiones incluidas en el análisis, necesitamos ajustar el alfa, el estadístico que nos va a asegurar que efectivamente podemos rechazar la hipótesis null.